correcta. La asignación en este sentido que permite hacer un aliasing, darle un otro nombre a un mismo objeto, ¿no? Para poder conseguir una copia del objeto completo, entonces hay que hacer un otro proceso que se llama clonación. Bueno, hoy vamos a ver esto de la clonación y vamos a intentar entender en qué consiste este principio y este entendimiento también del aliasing y la clonación les va a permitir probablemente a su vez absolver muchas dudas respecto a algunos programas que ustedes hayan desarrollado y que les ha podido traer algunos problemas, ¿no? A la hora de ejecutar porque aparentemente no funcionaría de manera correcta. A ver, vamos a utilizar esta área de prueba para poder hacer un programita chico e ir viendo, ¿no? Cómo es que esto de las memorias aliasings funciona. Entonces, a ver, nos vamos a construir objetos sencillos, por ejemplo, un rectángulo es algo que ya conocemos y vamos a generar una asociación por composición, una interacción por composición entre estos dos tipos de objetos. Bueno, vamos a decir que, por ejemplo, este rectángulo va a tener dos puntos, ¿de acuerdo? Esquina superior y esquina inferior del rectángulo para poder ubicar nuestro rectángulo. Vamos a ponerle constructores. Ya. Le vamos a poner uno por defecto. Mejor no. Vamos a ponerle dos constructores, uno que me diga la esquina superior y otro que me indique la esquina inferior. Entonces, la manera de hacer es esta, ¿no es cierto? La esquina superior es esta, la esquina inferior es esta. Ya, esa es la forma. Entonces, a este rectángulo le vamos a poner métodos accesadores que me permitan ver cuáles son los datos o los atributos que tiene. Por un lado le vamos a pedir la esquina superior y bueno, la forma de responder es sencilla. Por otro lado le vamos a enseñar a devolver su esquina inferior y el procedimiento en este caso es sencillo, ¿no? Esquina inferior. ¿Qué más le podemos enseñar a hacer este rectángulo? O le podemos enseñar a decir, por ejemplo, la base, ¿ya? La base del rectángulo. Me gustaría calcular la base. Entonces, no necesito decirle ninguna información. Entonces le vamos a pedir que me dé la distancia, ¿ya? De la esquina superior, punto distancia en el eje Y, el eje X, hacia la esquina inferior. Vamos a hacer por delegación de responsabilidades, lo mismo para la altura. ¿Ya? Vamos a enseñar a calcular la altura a este rectángulo y a diferencia del otro vamos a generar una distancia sobre el eje Y.
de estas dos esquinas. Bien, una vez que tenemos eso, bueno, le hemos delegado responsabilidades a la clase punto. La primera, a ver, vamos a ver. Esta debería tener, dice, dos ejes, ¿no es cierto? El X y el Y. Le vamos a asociar un constructor en el cual nosotros le vamos a enviar básicamente la información para sus dos atributos. X es NX e Y es igual a NY. ¿Ya? Que también debería saber hacer este. A ver, acá atrás. Acá atrás que le hemos pedido que sepa hacer, distancia en X. Dice todo punto debería saber responder la distancia en X, dado que me dan otro punto. Quiero saber cuál es la distancia de este punto, considerando eje X respecto al otro punto. Entonces esto es fácil. Le decimos esto es el punto absoluto del X de este punto versus el X del otro punto, ¿no? Y la distancia en Y, pues, la vamos a escribir así. Básicamente es esta y el otro Y, ¿no? Muy bien, eso sería. A ver, vamos a compilar y vamos a hacer otra clase de prueba donde vamos a empezar a utilizar y vamos a hacer lo que ayer habíamos visto, ¿no? Entonces este va a ser un método de prueba. Va a tener solamente un método que básicamente me intenta probar, ¿ya? Me va a probar las cosas que hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a construir dos objetos de clase rectángulo, R1, R2. R1 va a ser igual a un nuevecito rectángulo, al cual nosotros le vamos a enviar dos puntos. La esquina superior y la esquina inferior. Digámosle que este punto está en la posición, bueno, a ver, 4, 10. Y este que se encuentra en el punto 7, 2. ¿De acuerdo? Entonces, le vamos a enseñar al rectángulo también a cambiar de punto. Le vamos a decir a los rectángulos que pueden tener a su vez métodos mutadores. Estos vendrían a ser así, ¿no es cierto? Set esquina superior. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es pedirle un punto que sea la esquina superior y bueno, sin chistar vamos a cambiar el punto, ¿de acuerdo? La esquina superior va a ser esquina y lo mismo hagamos con fíjense la esquina inferior. Ya podemos tener otro proceso que me permita mutar los datos de la esquina inferior y superior. A ver, acá nos vamos a conseguir dos datos y le vamos a preguntar. Queremos saber cuál es la base del rectángulo 1. Le podemos decir esto. Le vamos a decir cuál es la altura
del rectángulo 1 y le vamos a pedir calcular altura. ¿Te acuerdas si habíamos llamado a los procesos? Sí, correcto. Y en este instante nosotros podemos hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Como les había comentado, en un intento de querer hacer una copia de R1 y trabajar en la copia, ¿ya? Entonces, en este caso, si ustedes observan, R2, mejor sí, en R2 le vamos a poner una esquina superior y le vamos a cambiar. Por ejemplo, estaba en la 410. Ahora le vamos a poner a una nueva esquina, que sea el punto 3, qué sé yo, 15, ¿cierto? Para todos los efectos, si nosotros calculamos la base y la altura, ¿ya? Aquí vamos a tener un boolean más. Boolean, el mismo, y el otro va a ser iguales. Entonces, si en este caso nosotros, fíjense, le preguntamos la base del rectángulo 2, ¿qué me debería decir? ¿Cuánto es la base? Aquí nos vamos a poner ayudas, ¿sí? Si es que al rectángulo 1 le preguntamos la base, este debería decirme 3. Acá le preguntamos la altura, este debería decirme 8, ¿correcto? Si al rectángulo 2 le preguntamos la base, este debería decirme 4. ¿Ya? Y si le preguntamos al rectángulo 2 la altura, este debería decirme, la altura sería, este me debería decir 13. ¿Estamos bien? ¿Es correcto? ¿Es correcto, jóvenes? A ver, si yo le pregunto mismo, R1 igual R2, ¿esto qué debería responderme? Esto debería responderme true, ¿correcto? Si yo le digo igual R1 punto equals R2, ¿esto qué me debería responder? True, false. ¿Qué me debería responder este? True o false, bueno. True, dice, ¿no? A ver. True no sabemos, ¿no? Entonces vamos a ver qué me responde. Le vamos a poner aquí, compilamos. Veamos esto, compilamos. Y le vamos a poner acá un stopper para ir viendo cuáles son los valores que va a ir asumiendo cada uno de los de las variables locales que nosotros tenemos acá. Entonces nos vamos a crear prueba y le decimos que se ejecute el prueba. ¿De acuerdo?
Entonces vamos al siguiente paso. Si nosotros observamos, no tenemos no tenemos atributos, solamente tenemos variables locales del proceso. Si ustedes observan acá, R1 es una referencia a un objeto. ¿Eso qué quiere decir? Que el contenido de esta variable, le llamaremos R1, es de referencia, ¿no? Entonces, si observamos, ese a su vez tiene dos referencias. Uno, que es la esquina superior, y otro, que es la esquina inferior. ¿Ya? Sigamos. A ver, vamos a ir viendo. Y si calculamos la base, evidentemente me ha calculado 3, está bien. La altura evidentemente me ha calculado 8, estamos bien. R2 dice que es un objeto o es una referencia a un objeto. Veamos a qué objeto. Fíjense, es este mismo objeto. ¿Ya? Tanto R2 como R1 son este mismo objeto. Entonces vamos a ir a calcular la base. O vamos a irle a cambiar, dice, la esquina superior, ya, del objeto. Entonces, a ver, veamos ahora cuál es la esquina superior. La esquina superior es, dice, 3, 5. ¿Ya? Vamos a ir a calcular, dice, la base del rectángulo 2, 4, correcto. Vamos a calcular la base del rectángulo o la altura del rectángulo 2, es 13, está bien. ¿Ya? Queremos saber qué es mismo. Mismo es true, porque ambos están haciendo referencia al mismo. Y queremos saber qué es igual. Igual también es true. Correcto en este caso. ¿Ya? A ver, vamos a ir a averiguar. Nos paramos aquí y le digo, bueno, este objeto, ¿qué tiene como esquina superior? Como esquina superior, fíjense, ¿a quién tiene? A 315. Y la esquina inferior de R1, ¿qué es? Es 7,2. La esquina superior de R1, ¿qué es? 315. Eso quiere decir que este cambio que se ha hecho en R2 ha afectado a R1. ¿De acuerdo? Eso es. Ok. Entonces, veamos qué es lo que tendríamos que hacer. No hemos conseguido una copia, ¿verdad? Estamos trabajando sobre el mismo objeto. Y cuando nosotros le cambiamos la esquina superior al objeto R2, resulta que también le estamos cambiando la esquina superior al objeto R1. ¿De acuerdo? A eso se llama aliasing. Ya en este caso, fíjense, R1 y R2 son el mismo objeto. Y bueno, por ende parece ser que son igual objeto. ¿Ya? Vamos a hacer vamos a hacer unos arreglos. Y si yo quisiera, por ejemplo, ahora no tener esto, ¿no es cierto? No quiero tener el mismo, quiero tener igual objeto. Entonces nos vamos a hacer la prueba 2, ¿ya? Y para tener un igual objeto, pero no el mismo, entonces una cosa que le podríamos enseñar acá es que se vaya a clonar. Vamos a chequear un poquito lo que ayer les mostraba respecto a lo que es, a ver, vamos a ver si todavía lo tengo abierto. Sí, está acá. Lo que es esto del Javadocs, ¿ya? Dentro de lang, que es el paquete que ya por defecto JDK te provee para que tú puedas utilizar, está también este otro que es interesante, que es un object. En Java, cualquier objeto que tú, o cualquier clase de objeto que tú determines, es a su vez un object. Este viene a representar el universo en la filosofía javera. Entonces, a ver, ¿qué sabe hacer todo object? Todo object sabe clonar.
¿ya? Sabe responder equals. Es por eso que este método, fíjense, este equals, sin que nosotros le hayamos enseñado al rectángulo, compila. Porque todo rectángulo, al ser un objeto, sabe responder equals. Entonces, el equals por defecto que está implementado dentro de lo que es object, es un equals que trabaja a nivel de identidad. Entonces, un objeto es igual a otro objeto si son el mismo. Esa es la implementación por defecto que tiene ¿ya? Si es que tú quisieras hacer que se igualen por contenido, entonces hay que sobreescribir este método. Este clone, a ver, vamos a utilizar este clone y vamos a ver qué me genera. Ya vamos a ver si es que funciona. Entonces, todo objeto al ser un objeto, o sea, todo rectángulo al ser un objeto debería saber hacer clone, ¿ya? Y que me va a generar, me va a generar, siempre hay que mirar la firma, ¿de acuerdo? Este proceso, si ustedes observan acá, ¿qué me genera como resultado? Un object, ¿ya? Eso me va a generar. Y este es un universal. ¿Por qué te genera un object? Porque esta clase es una clase universal. Te dice, todo objeto debería saberse clonar. ¿Y qué debería generarme como resultado? Lógicamente, un objeto. En este caso, si a un rectángulo yo le pido clonar, ¿qué debería generarme? Un objeto. Pero ese objeto yo no lo puedo poner en R2, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Lo que vamos a hacer es hacer una conversión, ¿ya? Del objeto a rectángulo. Y vamos a ver si es que eso funciona. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Estamos bien, jóvenes? Y ahora vamos a ver cómo funciona. ¿Ya? Si el mismo o el igual me responde similar. Bien, vamos a borrar esto. Teníamos, ¿dónde está mi ventana? Esta la terminamos porque sigue activa. Ahora sí, compilamos. Y acá me dice, a ver, clone tiene acceso protegido en el object de lang. Entonces, probablemente, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer una sobreescritura del clon, ¿de acuerdo? ¿Quiénes nomás pueden ingresar al clonar? Probablemente los únicos que pueden ingresar al clonar son los rectángulos. Entonces, le vamos a decir que esto R1 clon, ¿ya? Así. Y le vamos a utilizar esta propiedad en el rectángulo. Entonces, vamos a decir que cuando un rectángulo, fíjense, me permite clonar, cuando yo le pido clon a un rectángulo, ¿esto qué me va a generar? Un rectángulo. Entonces, te dice que es protegido el clone en object. Por lo tanto, los objetos de clase prueba no pueden utilizar las cosas protegidas. ¿Correcto? Sobre todo si le estoy pidiendo al rectángulo. Rectángulo, al ser un object, probablemente sí va a poder utilizar ese método. Y a ver, vamos a hacer esto. Ya le voy a decir a fíjense, que me permita hacer un clon. Le vamos a decir super clon. Y eso lo vamos a convertir a rectángulo. A ver, veamos. Me sigue generando un error. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que debería generarlo como una excepción y debería manejar una posible lanzamiento de excepción de este clon. Bueno, entonces ahorita como nosotros no queremos hacer tratamiento de excepción, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este clone lo que va a hacer es generarme un nuevecito rectángulo, ¿ya?
Mi respuesta entonces va a ser generar. A ver, vamos a hacer un inocentada. Le vamos a pedir a este rectángulo que genere un nuevecito rectángulo con la esquina superior que tiene y la esquina inferior que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, para todos los efectos, parecería que estamos haciendo una clonación. Ya estamos construyendo un nuevo rectángulo con los mismos datos que tiene este rectángulo, en su esquina superior y en su esquina inferior. Veamos. Compilamos esto. Vamos a ponerle aquí nuevamente un stop. Y empezaremos a ejecutar. Y vamos a ir viendo qué me sale. Bueno, hagamos la prueba 2. Y empecemos a ejecutar. Ya me dice acá, vamos a ir por acá, R1 se ha construido, veamos que es R1, es este objeto, que tiene como esquina superior 410 y esquina inferior tiene 72. Ya, eso es. Seguimos. La base es 3, correcto, eso no debería haber cambiado. La altura es 8, también eso es correcto. Vamos a ir a hacer R2, dice que es una clonación, fíjense, R2 es este, y vamos a ir a ver si es el mismo objeto. No, en esta ocasión es diferente objeto, fíjense, este es R1 y este es R2. Pero a ver, vamos a chequear cuál es la esquina superior de R1 y R2. Van a observar esto con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Si yo le digo acá, ¿cuál es la esquina superior del rectángulo 2? Es esta. ¿Y cuál es la esquina inferior del rectángulo 2? Es esta. ¿Qué pasó? ¿Qué están observando ahí, jóvenes? Fíjense, la esquina superior del rectángulo 2 es esta. La esquina inferior del rectángulo 2 es esta. Pero este es el rectángulo 1 y este es el rectángulo 2. Son dos objetos diferentes. Pero ¿qué comparten? Tienen los mismos puntos. A ver, vamos a ver cómo es que eso se comporta. Entonces veamos, seguiremos haciendo y si yo le pregunto ahora cuál es la base, vamos a establecer, dice, la esquina superior en 310. Entonces le digo, esta es la esquina ahora superior, ¿de quién? Del rectángulo 2. Y esta es la esquina inferior del rectángulo 2. Fíjense, siguen compartiendo. ¿Ya? Ok, vamos a ir a calcular la base del rectángulo 2 y eso me da 4, correcto. Vamos a ir a calcular la altura del rectángulo 2, eso me da 3. Si yo le pregunto si R1 y R2 son lo mismo, entonces ¿eso qué me va a decir? Falso. Me está respondiendo que ya no son lo mismo, es correcto. Pero si yo le pregunto si son iguales, ¿qué me va a responder? Falso también. ¿Ya? Ok, ¿qué es lo que acabamos de hacer aquí? Si nosotros tuviéramos una modificación cualquiera en las esquinas de estos rectángulos, entonces no sé cómo se va a comportar. Pero en este caso, fíjense, mi clonación ha ido a medias. ¿Ya? A ver, vamos a hacer una otra modificación para entender bien esto. Bueno, al rectángulo le podemos hacer esto. Fíjense, le puedo decir set esquina superior y ponerle un punto, ¿ya? Y reemplazarlo. Aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos reemplazado, ¿de acuerdo? El objeto. Es por eso que te genera otro. Hemos reemplazado la esquina superior con esta nueva esquina. No hemos cambiado la esquina superior. Definitivamente la esquina superior es otra. Si quisiéramos cambiar, o sea, hacer una modificación en la esquina superior, pero no construir otro objeto, porque esto me ha construido otro objeto, ¿cierto? Es otro espacio. Entonces podríamos hacer lo siguiente, fíjense, y yo le puedo decir que en la esquina superior le vamos a poner en su set X
le vamos a poner lo que tenemos. Bueno, a ver, mejor no cambiaremos esto, lo dejaremos así como está. Eso. Le pondremos otros dos métodos que me permitan cambiar. Este es establecer. Ese probablemente está bien implementado. Entonces vamos a hacer otro que me diga cambiar la esquina superior y cambiar la esquina inferior, ¿ya? O modificar la esquina inferior, modificar la esquina superior. Entonces, en este caso, yo no debería construir otra esquina superior, debería modificar la esquina superior. ¿Con qué dato debería modificarlo? Probablemente con el dato que me están mandando en esquina, ¿cierto? Entonces le pedimos el X de la esquina que me están mandando como dato y ese X lo vamos a poner como el nuevo X de la esquina superior de este rectángulo, ¿ya? En este caso, repito, no estamos construyendo otra esquina, ¿ya? Estamos modificando la esquina. Lo mismo haríamos acá. La única diferencia que vendría a ser esta, la única diferencia sería que en esta ocasión nosotros vamos a cambiar la esquina superior y en esta ocasión que estamos queriendo cambiar la esquina inferior. Me acabo de dar cuenta que tengo un bicho en mi implementación. Esto es, a ver, cambiar set esquina superior, set esquina inferior. Esto debería ser inferior, ¿correcto? Para que funcione. Si no, tengo dos métodos que me están cambiando la misma esquina. Y ahora sí estamos bien. Este es cambiar la esquina inferior y este es cambiar la esquina superior. ¿De acuerdo? Para hacer esto, nosotros necesitamos la ayuda del punto. El punto debería permitirme hacer lo siguiente. Debería permitirme mutar, ¿ya? Los dos componentes que tiene cada punto. Entonces, aquí que debería recibir el nuevo X y le decimos NX por acá. Hacemos mismo procedimiento para Y. Le decimos set Y. Este es el nuevo Y. Establecemos Y acá y establecemos Y aquí. Le decimos los famosos gets, ¿ya? GetX, que nos requieren esto y que básicamente me va a generar una copia del valor de X, una copia del valor de Y, cuando nosotros le pedimos get, ¿cierto? Los famosos métodos accesadores que me permiten hacer uso parcial de los datos de un objeto. Bien, cambiaremos nuestra prueba. Hasta aquí, ¿qué nos ha devuelto esto? Esto funcionaba similar. Me decía falso y me ha devuelto falso. Correcto en esta prueba. En esta otra prueba, a ver, vamos a hacer la prueba 3, ¿ya? Vamos a hacer una prueba 3 y hacemos lo mismo. En este caso vamos a hacer la clonación, pero ya no le vamos a hacer un set, sino le vamos a pedir cambiar. Fíjense la esquina superior. De acuerdo a este nuevo punto 315. Y vamos a chequear cómo funciona, ¿ya? Para todos los efectos esto debería seguir siendo falso. No sé, debería seguir siendo falso, ¿no es cierto? Para todos los efectos. Pero si en este caso, a ver, calculamos la base y la altura del rectángulo 1, se supondría que como hemos hecho una clonación, debería también nuevamente calcularme 3 y calcularme 8, ¿correcto? Eso debería ser así. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Porque se supone que R2 ya es una clonación de R1.
Entonces hagamos una compilación y una ejecución. Como siempre le vamos a poner un stopper ahí y nos trajinamos un objeto y le decimos que vamos a ejecutar el método prueba 3. Bien, empezamos y R1. Nos fijamos, R1, si ustedes observan, es este objeto, cuya esquina superior es 410, cuya esquina inferior es 72. Ya, eso no cambió. ¿Estamos bien? Sigamos. Dice, la base es 3, está bien. La altura es 8, está bien. R2 es la clonación de R1. Bueno, agarramos aquí y es otro objeto. Evidentemente, nos fijamos cuál es la esquina superior de R2, esta. ¿Cuál es la esquina inferior de R2? Es esta. Estamos viendo algo raro ahí. Entonces seguimos. La base de nuestro... le cambiamos, dice, ¿no? Vamos a cambiar la esquina superior de R2. ¿De quién? De R2. Queremos ver ahora cuál es la nueva base. Y fíjense, ha cambiado esta. ¿Ya? Esta esquina cambia, ya no me ha construido otra esquina. Es la misma esquina, solamente que le ha cambiado al punto 315. Y si nosotros observamos, este cambio sobre qué objeto hemos hecho, sobre el objeto R2. Pero R2 es otro objeto, no es el mismo que R1, pero si nosotros observamos la esquina superior de R1, también ha cambiado. Eso es interesante. Seguiremos haciendo. Le calculo la base, 4, correcto. Le calculo la altura, 13, correcto. Le pregunto, ¿serán lo mismo? No, me debería decir. ¿Serán iguales? No, me debería decir, porque por defecto el método equals que me devuelve, si son el mismo objeto me dice true. Pero si no, no mira contenido. Ya, pero para todos los efectos, fíjense, R1 y R2 deberían ser iguales, ¿correcto? Porque ambos tienen la misma información interna. Entonces, este está raro. Cuando yo le voy a ir a calcular, fíjense, la altura o la base del rectángulo 1, ¿qué me va a decir? 4. Y si yo calculo la altura del rectángulo 1, ¿qué me dice? 13. Eso quiere decir que hemos hecho una clonación a medias. ¿Ya? ¿Entienden lo que les he mostrado, jóvenes? Ok, entonces cuando tienes objetos, fíjense que a su vez tienen objetos como atributos, entonces la clonación no está correctamente determinada si solamente lo hacemos así. Así yo le digo, bueno, clonaremos pues a mi rectángulo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo clonamos? Así, ya listo, así se clona el rectángulo. No es correcto. Entonces, para hacer una verdadera clonación, nosotros necesitamos clonar en profundidad, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pedir a cada una de las esquinas, fíjense que se vaya a clonar. Le digo, clonaremos, y le decimos, vamos a ir a clonar la esquina superior y vamos a ir a clonar la esquina inferior. Dice, muy bien, eso significaría que todo punto debería saber clonar, ¿correcto? Entonces, todo objeto de clase punto que me devuelve un punto y que se supone que hace, me va a generar un clon de este punto al que le estoy pidiendo clonarse. Entonces, este me va a devolver un nuevecito objeto de clase punto que va a vivir en las mismas coordenadas que este punto. Ya, eso hace el clonar del punto. ¿Correcto? Ahora sí, a ver. Una vez que hemos arreglado esta clonación que teníamos en el rectángulo, ya esta clonación, la estamos haciendo una clonación por profundidad, se llama, ¿no? Porque si no, antes teníamos como que un siamés, teníamos dos cabezas
y el mismo cuerpo. Entonces, obviamente, si yo hago cambios en el cuerpo de uno de los objetos, va a cambiar también el cuerpo del otro objeto, aunque tengamos aparentemente dos cabezas, ¿ya? Ese es un problema. Entonces, vamos a pasar a hacer nuestro método que me permite hacer la prueba. Y luego vamos a volver a trabajar con lo que es que sea la prueba 4. Y hacemos lo mismo. Fíjense, vamos a ver si es que me dice equals falso. Esto debería decirme falso. Y vamos a ir viendo cómo calcula. ¿Ya? Compilamos y es la misma, solamente que vamos a chequear cómo ahorita hace la clonación. Acá debería decirme 3,4 aquí que me ha devuelto antes de hacer cambio en la clonación. Esto me devolvió 4,13, ¿no? En cambio aquí debería devolverme 3,8. Como siempre le ponemos un stopper aquí, compilamos primero, le ponemos un stopper ahí y hacemos, nos construimos objeto de clase prueba, hacemos esto y empezamos, ¿no es cierto? Mi R1 dice que es este objeto, fíjense, inspeccionamos, esta es su esquina superior, inspeccionamos, esta es su esquina inferior, ¿ya? Continuamos, le calculo la base, es 3, le calculo la altura, es 8, estamos bien. Tenemos R2, que es el clon, dice. Bueno, nos vamos a venir aquí abajito. Esto lo botaremos por arriba para que no nos perjudique. Esto me genera mucha pérdida de espacio. Entonces, este es el rectángulo 2, fíjense, ese. Y es otro objeto. Continuamos, a ver, vamos a hacer y miramos. Fíjense, su punto, que es la esquina superior, tiene 4,10, pero es otro punto, ya no es este, ¿de acuerdo? Su punto inferior, su esquina inferior es 7,2, pero no es el mismo, es otro punto. Entonces, en este caso, fíjense, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una copia en la totalidad del objeto R1. Hemos hecho un otro objeto de clase rectángulo que tiene hasta sus atributos bien distintos, ¿no? Que es muy diferente a lo que hicimos el anterior momento. Entonces, veamos, si yo quisiera cambiar, se van a observar ¿de acuerdo? Este es la esquina superior de R1 y esta es la esquina superior de R2. Vamos a cambiar la esquina superior del rectángulo 2. ¿Cuál debería cambiar? Solamente este, ¿no es cierto? Este no debería cambiar. Entonces, cuando le hacemos eso, fíjense, ¿qué esquina cambia? 3,15. Esta no cambia, que es probablemente lo que queríamos hacer, ¿ya? Solo queríamos cambiar la esquina superior del rectángulo 2, a menos que realmente es querer cambiar las dos esquinas, ¿ya? Pero en este caso, lo que me dice, cambia la esquina superior del rectángulo 2, entonces hemos cambiado. Una vez que tenemos eso, calcularemos la base, es 4, calcularemos la altura, es 13. Veremos si R1 es igual, son el mismo que R2, me debería decir falso categóricamente, porque no son el mismo. Veremos si son iguales, en este caso, por defecto, la igualdad que me dice que son iguales por defecto si son el mismo objeto. En este caso, ¿qué me va a responder? Falso. La base del rectángulo 1, acá estamos, fíjense, la base del rectángulo 1, ¿qué debería calcularme? 3. La altura del rectángulo 1, ¿qué debería calcularme? 8. ¿Correcto? Eso es lo que sucede entonces aquí. ¿Qué es lo que estamos nosotros entonces observando en esto del aliasing, de la copia, digamos, de un objeto? Van a tener harto cuidado en eso. Cuando ustedes hacen estas operaciones con la intención de tener, por ejemplo, una copia, ¿no es cierto?, del rectángulo 1 en R2, y hacen alguna cosa en cualquiera de los dos, a menos que sepas distinguir bien los dos objetos,
vas a estar haciendo los cambios en el mismo objeto. ¿Esto qué me permite tener? Esto me permite tener aliasing dentro de lo que es la programación en JDK. ¿Y por qué se da esto? Por la forma en cómo se administran los contenidos inicialmente en la asignación de memoria. Recuerden que esta declaración ya asigna memoria. Correcto, es instrucción de declaración asigna memoria. Y por defecto, mientras tú no construyes un objeto de clase rectángulo, el contenido asignado a estas dos contenedoras R1 y R2, por defecto, ¿qué va a ser? Null. Pero ese null es un pseudo valor referencial. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hagamos esta asignación, va a ser la asignación o va a copiar, digamos, el contenido directo de R1. Y el contenido directo de R1 es una referencia. Por lo tanto, ahí se produce el famoso aliasing, ¿ya? Tiene mucho que ver con lo que les he explicado en la asignación de memoria. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando tú le pides también la esquina superior, por ejemplo, a ver, vamos a hacer este otro. Van a tener harto cuidado con esto del encapsulamiento y el manejo de la asignación de memoria. Hay que saber muy bien esta clase de cosas. Por ejemplo, hay formas de violar de acuerdo al rectángulo. Por ejemplo, si yo quisiera acá, ¿ya? Vamos a botar esto. Yo tengo mi rectángulo 1 que está en estos dos puntos, ¿de acuerdo? Yo voy a agarrar un punto. Vamos a agarrar esto así, un punto P. Y a este rectángulo P, R1, fíjense, le voy a pedir su punto. ¿Sí? Le voy a pedir get esquina superior. Ya no me acuerdo si le hemos enseñado, ahorita vamos a chequear. Y a este P, fíjense, a este P le voy a decir que establezca en X, ¿ya? Le vamos a pedir que ponga en X el superior, estamos pidiendo, ¿no? Por ejemplo, le voy a pedir que ponga en X 1, ¿ya? Eso vamos a hacer. Entonces, en este caso, si yo le pregunto la base y la altura de R1, para todos mis cálculos, fíjense, debería seguirse manteniendo en 3 y 8, ¿no es cierto? Porque si yo quisiera cambiar la esquina superior del rectángulo 1, ¿qué deberíamos haber dicho? Deberíamos haberle dicho, cambia la esquina superior, ¿ya? Encima, fíjense, la esquina superior del rectángulo es un atributo privado. Eso significa que yo no podría cambiar ese atributo sin tener un método para ese efecto asignado al rectángulo. ¿Por qué razón? Para mantener la consistencia interna del rectángulo, ¿ya? Pero a ver, veamos qué me calcula esto. Esto que sea la prueba número 5. Y vamos a ir viendo qué es lo que hace. Ya vamos a compilar. Todas estas cositas hay que entender bien, les cuento, para poder programar. Y como les decía, a veces cuando tú razonas en papel, diseñas tu programa en papel, lógicamente debería funcionar. Por lo que nosotros estamos utilizando las asignaciones por copia y demás, debería funcionar, ¿correcto? Pero técnicamente, ¿qué es lo que almacena cada contenedora? Eso es otra cosa. Y ahí eso tiene que ver con cuánto espacio de memoria se le asigna a las contenedoras. Sobre todo cuando se trabaja con tipos de datos complicados, complejos, entonces la declaración en sí no te determina a priori cuánto espacio se va a necesitar efectivamente para el dato, ¿ya? Lo único que te está diciendo la declaración es que esta contenedora va a ser un identificador para que en un futuro pueda contener datos de alguna clase.
Pero por el momento no sabemos, ¿cierto?, cuánto espacio se requiere cuando se tiene un dato complejo. A ver, veamos cómo funciona. Para todos los efectos, cuando yo le pido calcular la base y la altura, esto debería seguir siendo 3 y 8. Veamos. Ya hacemos una prueba y vamos a ejecutar método 5, ¿no? En la prueba 5. Y si ustedes observan, bueno, hacemos R1 tengo un solo objeto, cuya esquina es 410, cuya esquina inferior es 7,2. Se supone que estos dos atributos, fíjense, son privados, ¿ya? Son privados en el rectángulo. Eso quiere decir que desde afuera no deberían poderlo cambiar a menos que utilicen una interfaz pública del rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, el establecer una esquina superior, el establecer una esquina inferior, el cambiar, esas son interfaces públicas del rectángulo. A ver, veamos. Si le pedimos calcular la base, 3, bien. Le pedimos calcular la altura, 8, bien. Vamos a ver qué es punto P. Ahora, fíjense, P es una referencia y es este objeto. Este es P. ¿De acuerdo? Entonces, la esquina superior que está dentro del objeto rectángulo, que por cierto era privado, ahora tiene un aliasing. ¿De acuerdo? Tiene un alias que se denomina P. Entonces, cualquier cosa que yo haga con P, también voy a hacer con el atributo interno de este rectángulo. Aguas, dices, ¿no? A ver, fíjense este punto, que resulta ser P, ¿ya? Cambiamos esto y fíjense cómo ha cambiado el X de la esquina superior del rectángulo en 1, cuando ya en realidad aparentemente estaba queriendo la copia del punto, ¿ya? Ahora, cuando calculamos el rectángulo, su base ya no me va a dar 3, me va a dar 6. ¿Ya? Y la altura, obvio, me va a seguir dando 8. Ahora, depende, ¿no es cierto? Depende de lo que tú quieras. Esto puede ser conveniente o puede ser no conveniente, porque fíjense, al pedirle la esquina superior al rectángulo y al haberlo recibido en P, y yo prácticamente le he quitado el control a mi rectángulo sobre su atributo esquina superior. Y desde afuera del rectángulo puedo hacer varias cosas, ¿ya? Lo cual en algunos contextos, fíjense, puede tener sus ventajas, pero en otros no. Si eres estricto, bien estricto, ¿de acuerdo? En la privacidad, entonces tú jamás deberías, cuando me pides la esquina superior, yo nunca debería darte el valor referencial, ¿se dan cuenta? Porque aquí, ¿qué te estoy devolviendo? Te estoy devolviendo el valor referencial que tiene la esquina superior. Y la esquina superior, al ser un objeto, entonces, ¿qué me va a guardar como contenido esta esquina superior? Una referencia. Y eso te estoy devolviendo, ¿ya? Te estoy devolviendo la dirección donde vive el objeto de la clase punto, que es el contenido de esquina superior. Y por esa razón es que pueden hacer barbaridades. Pero, por ejemplo, si yo le digo, no, yo no te voy a devolver la dirección donde vive el punto esquina superior, sino te voy a devolver una copia, entonces aquí yo le puedo decir, te voy a devolver la copia de mi esquina superior, ¿ya? Entonces, si hacemos esto, observen, ¿ya? Vamos a agarrar y hacemos lo mismo. Y van a ver que ya no se comporta igual. Agarramos esto y ejecutamos. Van a darse cuenta que ya no es lo mismo. Ya este objeto, el rectángulo, se ha asegurado de que todas las cosas privadas que tiene, pues son privadas. ¿Ya? Seguimos. Mi rectángulo 1 es este objeto, cuya esquina superior es 410, ¿ya? Esquina inferior es 7,2. Vamos bien, ¿ya? Calculamos su base, es 3, su altura es 8. Le pedimos, ¿no es cierto?, la esquina superior del rectángulo y nos fijamos y este ya es otro punto. Fíjense, este es el punto P.
Ya que es igual al punto que tenemos aquí, sí es igual. Pero si nosotros ahora hacemos un set 1 en X de punto, vamos a ver cuál cambia, este o este. Hacemos esto y fíjense, este cambia. Y el rectángulo ha mantenido la privacidad de sus atributos, ¿de acuerdo? Este no está permitiendo que tú manipules la información por fuera del control que tiene el rectángulo. Entonces, si ahora calculamos la base del rectángulo, ahora sigue siendo 3, la altura sigue siendo 8. ¿Han entendido esa parte? Van a tener harto cuidado, ¿no es cierto? El encapsulamiento hay que manejarle con pinzas, depende de cómo tú implementas. Entonces, hay muchos aspectos que probablemente cuando tú razonas son completamente cuerdos o lógicos, ¿no es cierto? Porque cuando tú haces una asignación, se supone que estás copiando, pero el chiste es ¿qué estás copiando? Si estás copiando un valor de dato o estás copiando un valor referencial. Esa es la gracia. ¿Ya? Cuando tú copias un valor referencial en terminología JDK, entonces básicamente ¿qué estás haciendo? Estás generando un aliasing, ¿ya? La propiedad de alias. ¿De acuerdo? Se supone que todos deberían saberse clonar porque esa es una propiedad del object, ¿ya? Pero para clonarse me está exigiendo que haga programación basada en excepciones y no quiero ingresar en esos detalles por el momento, ¿de acuerdo? Tendría que hacer un throws, eso me ha exigido que haga. No usa directamente, porque hemos intentado, ¿no es cierto?, utilizar directamente y me dice que el clone es un método protegido. Entonces, los métodos protegidos, ¿quiénes nomás utilizan? Utilizan los objetos de la misma clase o los objetos de clases derivadas. Es por esa razón que desde mi clase prueba yo no podía utilizar el clon del rectángulo. Entonces, lo que hay que hacer es sobreescribir cómo es que tú quieres hacer una clonación. ¿Ya? ¿Comprendieron, verdad, lo que les he tratado de explicar? Entonces, fíjense que para todos los efectos, la asignación que te permite hacer copia de valores. Cuando tú estás trabajando a nivel de tipos de datos primitivos, eso funciona bien bonito, ¿no es cierto? Si yo tengo, por ejemplo, int A y tengo la copia de A, en A yo le digo 3 y vamos a agarrar que en la copia le vamos a poner A. Ahora en la copia vamos a hacer cualquier cosa, ¿cierto? En la copia le digo más. Entonces me fijo que tiene la copia, tiene 4. Me fijo que tiene A y ya tiene 3. Aquí sí funciona bonito. ¿Por qué? Porque esta instrucción de asignación en realidad me está copiando el valor de dato que tiene la contenedora A. Y es por la asignación, ¿no es cierto? Su asignación es estática para A y su asignación es estática para copia, por el tipo de dato que tenemos. En cambio, cuando tenemos un dato complejo, pues eso ya no es verdad. ¿Ya? Entonces, a ver, haremos la prueba. Vamos a hacer la prueba. Con strings no sé si es que va a funcionar también porque el string es medio raro en Java, ¿ya? Vamos a ver, vamos a agarrar una copia de un B. Ya B es, por ejemplo, hola. Y yo le digo la copia de B es igual a B. Vamos a copiar, ¿no es cierto? Y en la copia de B le vamos a hacer cualquier cosa. En la copia de B le vamos a concatenar, por ejemplo, hola mundo. A ver, vamos a chequear qué es lo que tiene B. Hola. ¿Qué es lo que tiene la copia de B? ¿Cierto? Hola mundo. Ahora, ¿cómo es que funciona esto? No es porque, pero aquí ha funcionado. No.
A ver, cuando nosotros hemos hecho esto, a ver, vamos a hacer de nuevo. Y le vamos a preguntar, ¿ya? Le vamos a decir, a ver, nuevamente, vamos a hacer similar cosa, string C, copia de C. Vamos a hacer con calmita. C, ¿qué va a ser? Va a ser la cadena hola, ¿ya? La copia de C va a ser C, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos ver la copia de C, es hola. Le vamos a agarrar una variable mismo y vamos a ir a preguntar cómo es. Vamos a ir a ver esto, ya vamos a agarrar así para tener un panorama más general. Vemos. Mismo le vamos a preguntar, ¿será que ve? A ver, ustedes, ¿qué me debería responder esto? ¿True o false? ¿Qué me debería calcular? ¿Será que C es igual a copia C? ¿True o false? True. A ver, vamos a ver y chequeamos mismo. Sí, hasta ahí está todo genial. Ahora fíjense lo que voy a hacer. En la copia C, vamos a hacer lo mismo que hace rato. En la copia C, le voy a ir a concatenar mundo. ¿De acuerdo? Ahí está. Para todos los efectos nos hemos dado cuenta que ese cambio no influye en C, ¿cierto? Por lo tanto, si le preguntamos ahorita si C es igual que copia, ¿qué me debería responder? ¿True o false? False. ¿Correcto? A ver, vamos a ver. Le decimos que es mismo, falso. ¿Por qué razón? Cuando tú concatenas dos cadenas, así tan bonito, lo que hace este operador de concatenación es construir una nueva cadena. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la cadena C, acá, fíjense, cuando tenemos la cadena C aquí, hola, determina un arreglo con 4 o 5 posiciones. Ya eso determina. Y cuando hacemos la copia C, entonces este copia C es un aliasing de C. ¿De acuerdo? Hasta aquí estamos bien, por eso aquí me salió true. Pero ni bien yo a copia C le concateno mundo, entonces, ¿qué va a hacer? El lenguaje va a ir a construir otra cadena que requiera 5 espacios más 6 espacios más 7 más 6 espacios. ¿De acuerdo? Que sería el espacio y mundo. Va a ir a conseguir otro espacio de memoria. ¿Ya? Entonces, en ese caso, copia C ya no es el mismo objeto, lo vamos a ubicar en otra posición de memoria. Cuando nosotros hacemos así bien alegremente concatenaciones, ¿cierto? Si a copia C le digo más igual y le aumentamos esto, cruel, digamos, estamos haciendo otra redimensión de la cadena. ¿De acuerdo? No es tan fácil, no trabaja sobre la misma posición de memoria. ¿Por qué razón? Porque mis cadenas en el fondo de los fondos son arreglos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos copia C, me va a decir hola mundo cruel. ¿Y esto cuánto espacio de memoria necesita? 5 hasta aquí, más 6, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17 espacios de memoria simples necesita. ¿Ya? Y por esa razón va a ir a reubicar esta cadena C en una nueva posición de memoria. Y es por esa razón que esta copia C, a partir de este momento, fíjense, a partir de que nosotros hemos concatenado la primera vez, ya nos es un aliasing de C. Ya mucho cuidado con eso. Entonces, las cadenas, así como las manejamos como pseudo primitivo, medio rarito, cuando tú haces una operación sobre la cadena, por ejemplo, una concatenación, eso te genera automáticamente una nueva cadena. Ya no es la misma cadena. Genera internamente una nueva posición y le asigna como valor a copia C en este caso. Y entonces este copia C, fíjense acá, tenía la misma dirección que C
estaba apuntando a la misma dirección que apunta C al principio, ¿ya? Luego, cuando le hemos hecho esta concatenación, este copia C ya no apunta a la misma dirección que está apuntando C, a una nueva. Ya va a apuntar porque requiere más espacio, entonces le va a asignar más espacio. Entonces, este copia C, supongamos que estaba apuntando a una referencia direccional X. Cuando le hacemos más cruel, entonces va a volver a redimensionar. Y dice, bueno, necesitamos 6 espacios más. Y una vez que obtiene 6 espacios más aparte de lo que tenía copia C inicialmente, entonces le asigna memoria. Y esa nueva dirección lo va a poner en copia C. Y entonces hacer concatenación en una cadena, si bien es cierto nosotros lo manejamos bien lindo, es un proceso sumamente costoso en los lenguajes de programación porque significa redimensionamiento, reasignación de memoria, reasignación de memoria. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien, con esto habríamos terminado entonces esta unidad y espero que ya entiendan mucho mejor probablemente algunos problemas que han tenido a la hora de implementar sus razonamientos, ¿no? Lógicamente y en términos de cerebro, o sea, parecería que debería funcionar cuando hacemos una asignación para copiar y salvar un valor, ¿correcto? Y trabajar sobre la copia, pero cuando estamos hablando de datos complicados, entonces eso de la copia y salvar, pues es hasta por ahí nomás, eso es un alias, ¿sí? Sí, se los puedo pasar el código en Moodle. ¿De acuerdo? Pero bueno, hay que entender, ¿no es cierto?, lo que hemos hecho. ¿Está bien? Entonces, dependiendo de lo que quieres, hacer el acceso a un atributo, fíjense, con una clonación o sin una clonación, va a depender, ¿no?, de lo que quieras hacer. Entonces, lo que se trata de hacer en programación, aparte de modelar tu cerebro, es sacarle provecho, pues, a estas cualidades o a estas, no sé, restricciones, le llamaremos, que los lenguajes de programación te ponen. No todos los lenguajes de programación, cuidado, funcionan como el JDK. Entonces hay que ir a averiguar cómo es que funciona cada lenguaje de programación. Y sobre la base de eso, empezar a hacer, a realizar tus ideas de manera más interesante. ¿Correcto? Eso es lo que hay que aprender. Una cosa es la teoría, el paradigma, el concepto, que te dan bastante fundamento conceptual de correctitud. Y otra cosa es cómo tecnológicamente los lenguajes te proveen este concepto. Ya eso son dos cosas que hay que aprender a manejar bien, y si manejas bien estas cosas no deberías tener problemas a la hora de aprender nuevos lenguajes de programación, ¿no es cierto? Desde el principio de decir si son imperativos, no imperativos, si son estáticamente tipados, dinámicamente tipados, cómo hace la asignación de memoria, por ejemplo, si puedes agarrar la dirección de una variable, no puedes, que almacena en las contenedoras valores exclusivamente de datos, o puede almacenar alternativamente, como en Java, valores referenciales. ¿En qué circunstancias lo hace? Todo eso y es técnico del lenguaje de programación. Ya, pero conceptualmente, fíjense, nosotros pensamos y tenemos que empezarle a materializar nuestro pensamiento en un programa y sacarle el mayor provecho que se pueda a estas restricciones, le pondremos, o características de los lenguajes. Ya, todo tiene ventaja y desventaja. No hay un lenguaje que sea el lenguaje, ¿de acuerdo?
y tampoco el paradigma, ¿no? No existe un paradigma de programación que sea el paradigma. Siempre son discusiones de no terminar. Es como decir, ¿no? ¿Cuál es mejor, un lenguaje estáticamente tipado o un lenguaje dinámicamente tipado? Se puede discutir, ¿no es cierto? Analizar de este punto, por este lado puede tener ventajas, por este otro lado no, desventajas, así. Entonces, lo que sí hay que hacer es que cuando tú vas a ir a aprender un nuevo lenguaje de programación, esta clase de cositas que son técnicas es bien importante aprender para que luego no te lleves sorpresas cuando vas a llevar o implementar tu idea. Tu idea en general está ahí, ¿no es cierto? Es el conjunto de pasos, sobre todo si es imperativo. Mucho eso no va a cambiar la idea, ¿no? Probablemente lo que vas a cambiar es tu realización, teniendo los cuidados que deberías tener, considerando cómo es que los lenguajes de programación dan soporte a los distintos conceptos de los paradigmas. Bien, con esto habríamos terminado esta unidad. Espero les haya quedado claro esto de la asignación de memoria efectiva, ¿no? En la computadora cuando nosotros hacemos algo. Nuestro punto de observación de este concepto lo hemos manejado desde el lenguaje de programación que propone Java, pero no deberíamos cerrarnos a eso. Deberíamos estar disponibles a que nuestro punto de observación también sea válido para cualquier otro lenguaje de programación. Bien, jóvenes, nos estaríamos viendo la próxima semana. Hasta luego.